Ya estamos. Ok. Hola, buenas tardes. Qué bueno que están aquí con nosotros en el seminario del Departamento de Física. Hoy está con nosotros la doctora de efectos generados por coloides en un medio de cristal líquido y dos formas de modelarlos. Te escuchamos, Denise. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a Adriana y a Roxana por haberme invitado al seminario y por el gran trabajo que están haciendo organizando este seminario. Bueno, les voy a platicar rápidamente lo que hice, pues básicamente mi proyecto de doctorado. Lo hice en el Instituto de Química bajo la dirección de la doctora Jacqueline Quintana. Y bueno, también estuve trabajando con el doctor Humberto Ijar de la Facultad de Ingeniería en la Universidad La Salle y con el doctor Julio Armas de la Universidad de Guanajuato. Bueno, comenzaré con, ¿qué son los cristales líquidos? En 1888, Reinitzer estuvo haciendo algunos experimentos con algunas sustancias orgánicas y encontró que parecía que estas sustancias tenían dos puntos de fusión. Él tenía como la fase cristalina y después calentaba la sustancia y encontraba que la sustancia se volvía turbia y después se volvía transparente. Fue Reinitzer que contactó a un colega, que fue Otto Lyman, y le dijo, oye, fíjate que tengo estas sustancias que parece que tienen dos puntos de fusión. Entre ellos dos se dieron cuenta de que estas sustancias tenían propiedades bastante interesantes y que poseían propiedades entre un líquido y un cristal. Y fue así como le denominaron cristal líquido a estas sustancias. Como ya les había mencionado, tienen propiedades entre un líquido y un cristal, es decir, pueden fluir como un líquido, pero sus moléculas también presentan cierto orden parcial, que sería una propiedad similar a los cristales. Interaccionan fácilmente con campos eléctricos y magnéticos y esto hace posible que se pueda cambiar la orientación de las moléculas. Tienen una alta estabilidad química y la fase de cristal líquido se puede encontrar en un rango de temperaturas muy grandes. Todas estas propiedades más propiedades que tienen los cristales líquidos hacen posible que haya una gran gama de aplicaciones en el mercado. Dentro de esas, pues lo más común es las pantallas de dispositivos de cristal líquido. Esto es básicamente cómo funciona un píxel de cristal líquido. Se tienen dos polarizadores perpendiculares. Se tiene entre esos dos polarizadores, se tienen dos capas o dos substratos que están rayados. Igual están rayados perpendicularmente. Y lo que se hace es poner el cristal líquido aquí en medio. Entonces, el cristal líquido tiene la propiedad de que se puede orientar dependiendo a cómo mande la superficie que está en contacto con él. Y entonces, este cristal líquido que está aquí en el centro, las moléculas tienden como a hacer una rotación. Y entonces, si hacemos incidir luz, aquí pasa por el primer polarizador, no se polariza la luz. Aquí la luz interacciona con el cristal líquido, se rota y finalmente pasa por el segundo polarizador. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos un voltaje aquí a este píxel, ¿no? Entonces, las moléculas de cristal líquido tienden a orientarse a cómo lo manda el campo. Y entonces, si hacemos pasar luz, ¿no? Aquí va a pasar por el primer polarizador y va a pasar directamente por el cristal líquido nemático y puesto que aquí ya no hay una rotación del plano de polarización, ya no pasa en el último filtro. Entonces, este es como básicamente el principio de un píxel prendido y apagado. Y bueno, lo que hacen es para poner los píxeles de colores, es simplemente poner filtros de color, ¿no? Después de los polarizadores. Y bueno, fue en el año de 1970 donde salió el primer dispositivo comercial y en el año de 1990 donde ya se obtuvieron las primeras pantallas a color para computadoras. Como les comentaba, las propiedades de los cristales líquidos, justo esta cuestión de la alta estabilidad y de que se necesitan, y de que se pueden encontrar en un rango grande de temperaturas,
justo es muy importante, puesto que nosotros necesitamos que nuestros celulares funcionen tanto en el Ártico como en la playa, ¿no? Entonces necesitamos de verdad un elemento, un compuesto que sea bastante estable en esa parte. Bueno, tienen otras muchas aplicaciones. Dentro de esas aplicaciones están los biosensores. Aquí presento dos formas. La primera de acá, estas de acá son gotas de cristal líquido, y estas de acá es un cristal líquido en una celda. Me parece que estos son biosensores para glucosa y colesterol. Aquí lo que hacen es ir modificando. Bueno, esto es para una concentración baja de un dopante que tiene cristal líquido, y esto es para una concentración alta, la fila B. Y observan que luego que ponen a interaccionar las gotas de cristal líquido con la sustancia, esta comienza a cambiar la morfología que tiene dentro de ella, y por tanto cambia la manera en que esta gota de cristal líquido interactúa con la luz. Y de hecho esto es bastante rápido. Aquí son 18 segundos y se ve súper rápido cómo cambia la estructura, la estructura interna de la gota de cristal líquido. Aquí estas son celdas, como ya les había mencionado, y lo que hacen es pues, poner, como tienen un substrato, cristal líquido, y en la tapa aquí es donde van modificando la interacción con el cristal líquido. Aquí igual van variando la concentración de la sustancia que ellos quieren analizar, y observan que mientras más concentración tiene, le agregan a la celda de cristal líquido, la morfología que tiene la celda cambia, y entonces también cambia el modo en cómo interactúa con la luz. Otra aplicación que tienen los cristales líquidos es el autoensamblado de partículas. Aquí les muestro 3 ejemplos. El primero de ellos es son partículas del orden de micras de radio, bueno, de diámetro, perdón. Y lo que hacen es simplemente autoensamblarlas digamos, en este caso es un arreglo en 2 dimensiones. En el segundo caso de aquí, estas partículas son nanopartículas y están ensambladas en una gota de cristal líquido. O sea, aquí tenemos 2 regiones que al rato les voy a explicar un poco más, que se van a llamar defectos, y las partículas se autoensamblan en esas regiones, que en este caso son los polos de la gota de cristal líquido. Y esta última de acá, lo que hicieron fue como hacer patrones, ¿no? en un substrato, y generar zonas de alta energía, que son zonas de defectos, y observaron que si ellos ponen partículas y las dispersan, estas partículas van directamente a esas zonas de alta energía. Entonces, ¿cuál es el reto aquí en cuestión? Es poder controlar la creación de estos defectos en cristales líquidos, para nosotros poder obtener un material que tenga las propiedades que nosotros queremos, las propiedades ópticas y mecánicas que nosotros queremos, para poderlo aplicar a algo en específico, ¿no? Entonces, ese es el reto, y es de lo que va esta charla. Bueno, aquí yo espero que ya los haya enamorado de qué son los cristales líquidos, y entonces voy a entrar un poco más a fondo. Bueno, ¿cómo podemos clasificar a los cristales líquidos? Los podemos clasificar en diotrópicos y termotrópicos. Esto dependiendo de la manera en que se lleva a cabo la transición de la fase isotrópica a la fase enemática. Perdón, a la fase líquido cristalina. Los diotrópicos, esta transición se lleva a cabo mediante la concentración, y los termotrópicos mediante la temperatura. También los podemos clasificar dependiendo de la forma que tienen las moléculas. Los calamíticos son moléculas con forma alargada, y los discóticos son moléculas con forma de disco, y existen otras más formas más formas moleculares que pueden hacer fase de cristal líquido. Lo que sí es importante hay que notar, y es que las moléculas deben tener cierta forma anisotrópica y deben tener una estructura rígida. Y bueno, finalmente ya podemos clasificar ya en las fases. Hay fase enemática, esméctica, columnar, dependiendo de las moléculas, etcétera. Y bueno, yo me voy a enfocar en lo que es la fase enemática de calamíticos. Bueno, entonces nosotros tenemos un cristal, ¿no? Y este cristal lo calentamos, aumentamos su temperatura, entonces vamos a alcanzar la fase líquido cristalina. Y si nosotros seguimos aumentando la temperatura, vamos a alcanzar la fase líquido isotrópico. Aquí presento 2 moléculas clásicas que forman una fase cristal líquido nemático, que es el MBBA y el 5CB.
Y bueno, lo que caracteriza a la fase nemática es que las moléculas del cristal líquido tienden a orientarse en una dirección preferencial de orientación. Y esta dirección preferencial de orientación está caracterizada por un vector que le vamos a llamar el vector director nemático, N. ¿Ok? Aquí debo de mencionar que si nosotros nos fijamos solo en las posiciones de los centros de masa de las partículas, estos no están correlacionados, pero las orientaciones sí. ¿Ok? Bueno, ¿qué necesitamos para caracterizar un cristal líquido? Necesitamos el grado de orientación de las moléculas, caracterizar, perdón, el grado de orientación de las moléculas, y esto lo vamos a hacer utilizando un parámetro de orden, que es el parámetro de orden, en este caso tensorial. Aquí, bueno, tenemos el escalar S, que es el parámetro de orden escalar, y aquí, perdón, aquí se me fue, es una eta, ¿no? Que nos va a indicar la biaxialidad, el parámetro de orden biaxial. En el caso uniaxial no vamos a tener que eta es igual a 0, ¿no? Entonces solo nos va a quedar el primer término de la expresión, que es este de aquí. Y bueno, si nosotros nos colocamos en un sistema de referencia acorde, podemos diagonalizar esta matriz y obtener los eigenvalores y los eigenvectores de la matriz que van a corresponder a el parámetro de orden escalar y a la dirección preferencial de orientación, que va a ser el director nemático. Bueno, generalmente no tenemos nemáticos perfectos, entonces, bueno, un nemático perfecto sería que todas las moléculas están perfectamente orientadas en esa dirección. Sin embargo, esto no sucede. Y entonces hay ciertas distorsiones en el director, y estas distorsiones se les conoce como deformaciones. Las tres deformaciones principales son el splay y el twist, el twist y el bend, que están dadas por sus correspondientes expresiones aquí. Y también se puede definir la interacción entre las moléculas de un cristal líquido y una superficie. A esto se le denomina anclaje. El anclaje puede ser homeotrópico, es decir, las moléculas en la superficie se orientan perpendicular a ella, las moléculas de cristal líquido, o puede ser planar. En este caso, las moléculas se orientan tangencial a la superficie, y este anclaje planar puede ser unidireccional, es decir, uno puede decidir la dirección del anclaje, o puede ser degenerado, donde la dirección puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser aleatoria. Otra característica que tienen los cristales líquidos son lo que se le conoce como defectos topológicos. Los defectos topológicos serán aquella región en donde nosotros no podemos definir la orientación del director nemático, y se pueden caracterizar los defectos utilizando un índice. Entonces, aquí les muestro estos dos defectos, que es el defecto 1 medio y el defecto menos 1 medio, ¿no? Y aquí en esta zona del centro, el director nemático no sabe hacia dónde orientarse, y es por eso que ahí se generan los defectos. En cristales líquidos en 3 dimensiones tenemos solo defectos puntuales y defectos lineales. Si aquí nos trasladamos a la tercera dimensión, entonces nosotros vamos a tener líneas de defectos. Esta imagen de acá es una imagen clásica de, tenemos una partícula esférica en un medio de cristal líquido, y se forman estos dos tipos de defectos, que es un defecto tipo dipolo y un defecto tipo cuadrupolo. Este defecto es un anillo, se le conoce como anillo de Saturno. La partícula esférica es de las más estudiadas, de las primeras que se estudió, la geometría más sencilla. Y bueno, también hay estudios con más de una partícula, ¿no? Este de acá es un estudio de simulaciones. Aquí ponen a interaccionar dos partículas esféricas, ¿no? Está el medio de cristal líquido en una dirección, y lo que hacen es ir moviendo la dirección de orientación, ¿no? de las partículas respecto a la dirección del director nemático. Y bueno, ellos observan que, por ejemplo, en el caso de aquí de θ igual a 0, que es cuando, digamos, el director nemático está en Z, y las partículas también están como orientadas en Z, una encima de la otra, estas partículas sienten cierta repulsión, mientras que para los otros dos casos que analizan aquí, llega un momento en que estas partículas sienten atracción y se atrapan.
Este generalmente se le conoce como un potential mean force y nos dice de qué manera interaccionan las partículas en el medio, ¿no? Si sienten atracción, si sienten repulsión. Bueno, ¿qué pasa si modificamos la estructura, bueno, la geometría de las partículas? Bueno, aquí les presento dos casos, también son estudios de simulaciones. Este de aquí es un cilindro infinito y tiene anclaje homeotrópico en su superficie. Entonces, esta figura de acá es para un anclaje homeotrópico débil y esta de acá es para un anclaje homeotrópico fuerte. Estas son cortes transversales, entonces si nos trasladamos a la tercera dimensión vamos a tener que estos puntos de acá van a corresponder a líneas de defectos, que son disclinaciones. Bueno, la diferencia entre estos dos es que si nosotros vamos disminuyendo el anclaje, estos defectos tienden a pegarse a la superficie de la partícula. Y bueno, ¿qué pasa? Ahora tenemos una partícula elongada también, pero en este caso esta partícula es de tamaño finito. Aquí tienen, bueno, ellos hicieron el estudio para dos elipsoides y bueno, lo que primero que observan es que lo que obtienen, el defecto característico es un defecto tipo anillo y bueno, si ponen a interaccionar, ponen a interaccionar dos elipsoides y dependiendo de la dirección de orientación de los mismos es como se deforman los defectos en el sistema. ¿Okay? Bueno, entonces les voy a platicar los estudios de simulaciones que hice en este trabajo. Para simular un cristal líquido nosotros podemos bueno, hacer diferentes tipos de modelados dependiendo de lo que nosotros queramos estudiar y de las longitudes que necesitemos estudiar. Por ejemplo, tenemos simulaciones ab initio, de FT, atomísticas, ¿no? Si nos interesa un poco más saber cómo es la interacción átomo-átomo, por ejemplo, de una molécula de cristal líquido con la superficie, o sea, la manera exacta en que esta molécula se interacciona con las moléculas de la superficie. Tenemos ya modelos coarse grain y modelos a escala mesoscópica. Aquí ya nos estamos quitando un poco la información microscópica del sistema. Y finalmente tenemos simulaciones en escala macroscópica, que son simulaciones de modelo continuo. En este tipo de simulaciones, aquí ya no estamos contemplando la información microscópica del sistema y estamos considerando todo como un continuo. Estos tipos de simulaciones en macroscópico ya son para sistemas del orden de micras. Bueno, estos son los dos métodos de simulación que les voy a presentar. El primero se llama Multiparticle Collision Dynamics. Es un método en escala mesoscópica. Este método es relativamente nuevo en el área de cristales líquidos. Se ha utilizado ya para estudiar líquidos isotrópicos, pero pero es relativamente nuevo en el área de cristales líquidos. Entonces, para vamos a necesitar las variables hidrodinámicas de un neumático, es decir, vamos a necesitar el campo de orientaciones, el campo de velocidades, el campo de masas, etc. Este método se rige por una dinámica de Newton e incorpora efectos de flujo y debido a la naturaleza del método, aquí tenemos fluctuaciones. En cambio, en el modelo continuo, está a una escala macroscópica y lo que hacemos aquí es minimizar un funcional de energía libre. Este funcional va a depender del parámetro de orden tensorial Q y en este modelo no hay fluctuaciones. Entonces, con el primer método vamos a estudiar cómo nosotros, bueno, este método es relativamente nuevo en cristales líquidos, entonces nosotros le hicimos una adaptación para agregar partículas de forma esférica en un medio cristal líquido neumático y entonces lo que vamos a hacer es hacer pruebas para verificar que nuestro algoritmo de verdad reproduzca los efectos que se observan experimentalmente y de otras simulaciones, por lo que vamos a hacer un análisis de partículas esféricas. Y en el del modelo continuo lo que hicimos fue poner columnas en el sistema y las decoramos con un anclaje específico que más adelante les voy a comentar. Y bueno, este sistema es del orden de micras, mientras que este sistema es del orden de cientos de nanómetros. ¿Ok? Bueno, entonces para el primer caso que tenemos defectos alrededor de una partícula esférica, bueno, de partículas esféricas, les voy a platicar un poco de este método. Bueno, ya les había mencionado que es una escala mesoscópica. Las partículas en el neumático, aquí vamos a considerar que tienen una forma alargada, o sea que son
barras. Y en este caso vamos a considerar que si se hace inducir un flujo en el sistema, estas barras se pueden reorientar y que a su vez esta nueva reorientación de las barras puede generar un flujo en el sistema, que se le conoce como retroflujo o backflow, ¿no? Entonces, este ya es un estudio para un sistema de cristal líquido utilizando este método, donde aquí no hay partículas esféricas inmersas, solo analizan la fase líquido cristalina y observan cómo pasa, bueno, este es el parámetro de orden escalar y esta es la constante de interacción, que sería como la temperatura. Y entonces ellos observan que para temperaturas bajas, pues el parámetro de orden es 0 y mientras vas aumentando la constante de interacción U, el parámetro de orden tiende a ser casi 1, que aquí nos indica que ya tenemos la fase cinemática. Bueno, ¿en qué consta este método? Es un método bastante exótico. Vamos a considerar que nuestras partículas son puntuales y que tienen una masa m. Pero a pesar de que nuestras partículas son puntuales, nosotros les vamos a asignar una orientación U, ¿no? Entonces, bueno, y además de las posiciones y de las velocidades que van a llevar para llevar a cabo la dinámica. Vamos a dividir el sistema en celdas de longitud A, ¿no? Y en cada celda va a haber ese número de partículas. Aquí vamos a dividir el proceso como en dos. Vamos a tener un paso de propagación, que es donde vamos a mover todas las partículas, y vamos a tener unos eventos de colisión, que estos eventos de colisión se van a llevar a cabo solamente dentro de cada celda. Bueno, vamos a necesitar calcular dentro de cada celda ciertos parámetros. En este caso, bueno, uno de los más relevantes que vamos a necesitar, pues es el parámetro de orden sensorial, que es este de aquí. ¿Okay? Bueno, estos son los potenciales de interacción que utilizamos para la interacción de partículas del solvente con partículas del soluto, partículas coloide-coloide y la interacción para un anclaje homeotrópico en la superficie de las partículas esféricas. Bueno, el primer paso, como ya les mencionaba, es la propagación. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente actualizar las posiciones y las velocidades utilizando un algoritmo de Velocity-Verlet. Y después vamos a hacer las colisiones. Estas colisiones son virtuales, no son colisiones nemáticas. Entonces vamos a llevar a cabo primero una colisión, perdón, no son colisiones mecánicas. Vamos a llevar a cabo primero una colisión nemática. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dar una nueva reorientación a las partículas puntuales y lo que vamos a hacer es agarrar una nueva orientación de una distribución de Maxwell-Boltzmann y pesada por un potencial de interacción de Meyer-Sope, que es este de aquí. Y teniendo esa nueva orientación, vamos a acoplar lo que será las velocidades con las orientaciones y viceversa las orientaciones con las velocidades. Entonces, esta primera de aquí es, como yo les había mencionado, si nosotros hacemos incidir un flujo, estas moléculas de cristal líquido van a tender a orientarse dependiendo del flujo. Y entonces aquí vamos a tener lo que es como la intervención del gradiente de velocidades, que son estos dos de aquí, bueno, estos tensores. Vamos a tener también un coeficiente de acoplamiento. Este coeficiente nos va a decir, bueno, es más como un auxiliar hacia nosotros que estamos simulando. Si este coeficiente es 0, entonces nosotros vamos a decir que no hay un acoplamiento de las velocidades con la orientación. Y si este coeficiente es 1, vamos a decir que estamos acoplando completamente el gradiente de velocidades con las orientaciones. Y este parámetro de aquí, que es el parámetro lambda, se le conoce como el parámetro de Tomlin. Este parámetro puede tener valores menores que 1, mayores que 1. Si consideramos que el lambda es menor que 1, entonces significa que nuestras barras son como tendiendo a ser isotrópicas y entonces al momento de aplicar flujo, estas van a tender a rotar. Mientras que si lambda es mayor que 1, vamos a tener partículas como más alargadas y al momento de aplicar flujo, estas van a tender a alinearse en una dirección y se van a estabilizar en esa dirección.
Y bueno, el otro paso, que es cuando acoplas las orientaciones con la velocidad, es decir, tú reorientas y ahora esta nueva reorientación puede generar un flujo. Aquí, bueno, en esta expresión está incluido lo que es la conservación del momento y la conservación del momento angular. Bueno, estos son los resultados que obtuvimos. Lo que hicimos fue primero meter una partícula esférica en un medio de cristal líquido, le pusimos anclaje fuerte. Con anclaje fuerte aquí nos estamos refiriendo a que la condición en la superficie es fija, ¿ok? Y entonces, pues lo que observamos, pues sí, efectivamente es que podemos obtener el anillo de Saturno, el defecto característico, cuando el coloide o cuando la partícula esférica tiene un anclaje homeotrópico. Y bueno, aquí tenemos para cuando el acoplamiento de las velocidades con las orientaciones es 0 y para cuando tenemos un acoplamiento total. Lo primero que observamos es que el parámetro de orden escalar S disminuye cuando nosotros estamos acoplando las velocidades, el gradiente de velocidades con las orientaciones. Y si se puede distinguir aquí un poco es que el defecto se ensancha tantito. Entonces, lo que hicimos para caracterizar esta parte fue calcular la distorsión elástica en el medio, dada por esta expresión de aquí. Y bueno, calculamos las contribuciones principales de la energía elástica, el splay y el twist bend. Y lo que observamos es que si nosotros vamos aumentando, bueno, lo hicimos, perdón, a diferentes constantes U's, que son estas de aquí, las que me dicen qué tan neumático es mi sistema. Si U es más grande, mi sistema es más neumático, está mejor orientado, y si U es más pequeño, hay una variación en las orientaciones de las moléculas del neumático. Entonces, si nosotros vamos aumentando el parámetro G, o sea, lo que observamos es que aumenta la distorsión en el sistema, que concuerda con la imagen que tenemos aquí a la izquierda. Y bueno, esto sí nos está diciendo que efectivamente nosotros estamos aumentando la distorsión en el sistema, la distorsión en las orientaciones del director neumático. Lo cual está súper bien porque lo que estamos diciendo aquí es que estos defectos, a pesar de que hay fluctuaciones en el sistema, se mantienen estables. Bueno, y después metimos una partícula esférica con un anclaje débil. En este caso, estamos considerando que el anclaje débil es cuando nosotros podemos modular la interacción de las moléculas de cristal líquido con la superficie de la partícula esférica. Digamos, bueno, estamos modelando el anclaje homeotrópico con este potencial, y el parámetro que me va a modular la intensidad de interacción es el parámetro U-surf. Entonces, para parámetros altos, vamos a tener el defecto alrededor de la partícula, y mientras vamos disminuyendo este parámetro U-surf, vamos a observar que el defecto tiende a pegarse a la partícula y se ensancha hasta que finalmente lo envuelve. Si nosotros disminuimos aún más este parámetro U-surf, aquí tenemos el caso para 5 y para 2 KBTs, lo que pasa es que este defecto tiende a desaparecer. Y eso también concuerda con resultados experimentales y de otro tipo de simulaciones. Después pusimos a interaccionar dos partículas en el medio. Aquí lo que hicimos fue colocarlas a cierta distancia, y para controlar la distancia, o más o menos la distancia promedio en las que están las partículas, lo que hicimos fue poner unas trampas ópticas. Y bueno, observamos en este caso 4 tipos de defecto. Este es el anillo tipo 3R. Aquí se tiene, cada coloide tiene su anillo, y hay entre ellos un anillo que está perpendicular. Después encontramos un defecto tipo L, que es un defecto tipo ligado, donde solo está ligado en un punto. Un defecto tipo 2R, que cada partícula tiene su defecto en sí, pero estos defectos están como doblados porque las partículas están lo suficientemente cerca que se siente la interacción elástica en el medio. Y tenemos un defecto tipo 8, que es un defecto envolvente en forma de 8. Lo que hicimos aquí fue un análisis estadístico, es decir, hicimos como una serie de corridas y vimos qué configuración era la que aparecía más, ¿ok? Entonces, aquí alrededor de 1.1, aquí está normalizada la distancia de separación al diámetro de las partículas,
y calculamos en este lado la distorsión elástica. Entonces, alrededor de 1.1, el defecto que más se observa es este defecto tipo 3R. En alrededor de 1.2, que son estos puntos de aquí, lo que se observa es que los defectos varían, se brincan entre 3R, entre el L, entre el F8, y para valores mayores de 1.2 hasta 1.3, aquí observamos que se abre la tendencia de la distorsión elástica y observamos aquí dos estados. Este triangulito de aquí va a corresponder al estado F8 y los cuadrados de aquí van a corresponder al estado tipo 2R. Lo que observamos aquí es que si bien el defecto tipo 2R tiene una menor energía que el defecto tipo F8, debido a las fluctuaciones en el sistema, la configuración se puede alcanzar una, ya sea el F8 o el 2R. Sin embargo, el 2R aparece con mayor frecuencia. Y ya finalmente, para distancias largas, bueno, separación grandes, el defecto que es completamente estable es el defecto tipo 2R. Ok, bueno, aquí solo hicimos una variación del parámetro G de acoplamiento y observamos que la tendencia de la energía pues es la misma, ¿no? Eso no cambió. Y bueno, esto también coincide con resultados experimentales y de otro tipo de simulaciones. Aquí estas me parece que son partículas de sílica de alrededor de una micra de diámetro. Bueno, aquí se ve el defecto tipo 8 y aquí se ve el defecto tipo 3 anillos. Este defecto de aquí nosotros no lo observamos, pero bueno, eso también puede dependerse a las fluctuaciones en el sistema y o al tipo de simulaciones que nosotros estamos llevando a cabo. Y bueno, finalmente para este tipo de simulaciones lo que hicimos fue poner una partícula esférica y que esta partícula sea jalada, arrastrada con una fuerza F. Este sistema es equivalente a que si nosotros tenemos una partícula fija y le hacemos inducir un flujo en la dirección opuesta. Y aquí lo que observamos es que, bueno, aquí tenemos los tiempos iniciales, la partícula con su anillo de Saturno, y conforme va avanzando la simulación, el defecto tiende a irse hacia atrás, ¿no? Porque, bueno, aquí le estamos jalando en una dirección, así como si en esta dirección de F, y el defecto tiende a irse a la dirección contraria. Se hace chiquito y después se hace grande y se estabiliza. Ah, perdón. Tiende a irse, esta de acá, a los 400 pasos de simulación. El defecto tiende a irse atrás, después se hace pequeño y después se rota y se alarga. Y esto también son resultados congruentes con experimentos, que es este que le muestro aquí. Este caso de acá, en la figura A, es cuando la partícula está estable y entonces solo se observa que el defecto se fue como hacia atrás, mientras que ya cuando tienes diferentes velocidades en el medio, ya se observan como el defecto se alarga y se va hacia atrás de la partícula esférica. Bueno, estas serían como las conclusiones de esta parte. Lo que hicimos fue extender el método de MPCD para estudiar solventes nemáticos con partículas esféricas inmersas. Exitosamente reproducimos los defectos que se generan por una y por dos partículas en un solvente. Y bueno, algo que es bastante complicado en el área de cristales líquidos y solventes nemáticos es estudiar la dinámica del proceso de autoensamblado de las partículas en un medio de cristal líquido, debido al tamaño del sistema y al gran número de interacciones que se tienen en el mismo, por lo que proponemos este método como una buena herramienta para estudiar la dinámica del autoensamblado de esas partículas. Y bueno, el segundo método, que son simulaciones en el continuo, aquí lo que hicimos fue poner cilindros en un medio de cristal líquido. Básicamente este método de simulación lo que hacemos es minimizar un funcional de energía libre. Este funcional depende del parámetro de orden tensorial Q y tiene tres contribuciones principales. La energía libre de Landau,
del lado de Jens, que son las interacciones de corto alcance, y es la que me rige la transición neumático isotrópico, que es esta expresión de acá. Aquí U es la que me va a controlar, es el parámetro que me va a controlar la transición. La energía libre elástica, que van a ser las interacciones de largo alcance, necesitamos la representación tensorial de la energía libre elástica, y aquí estoy considerando que los módulos elásticos, el splay y el twistle bend tienen la misma contribución a la energía. Y finalmente vamos a modelar las interacciones superficiales con un potencial que se le conoce como el potencial de Rapini polar, que es esta expresión de aquí. Bueno, lo que hicimos aquí fue poner una columna, un cilindro infinito, y lo decoramos con un anclaje planar unidireccional. Este anclaje lo que va a hacer es que las moléculas que están cerca de la superficie de la columna van a tender a orientarse tangencialmente y con una inclinación alfa respecto al eje principal del cilindro. En este caso, si nuestro cilindro, nuestra columna está orientada en dirección Z, bueno, con el eje principal en dirección Z, vamos a poder nosotros modificar este ángulo alfa entre 0 y 90 grados. Vamos a utilizar un anclaje fuerte para estas simulaciones. Y bueno, algo que nos dimos cuenta es que debido a este anclaje, nosotros le podemos dar a este objeto la propiedad de quiralidad. Bueno, si la quiralidad que tiene el sistema es la propiedad geométrica de que no es superponible con su imagen espejo. El ejemplo clásico de quiralidad pues son nuestras manos, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí podemos imaginarnos como las líneas de campo y como si tuviéramos una hélice alrededor de un cilindro. Entonces podemos tener una hélice que va girando en dirección derecha y una hélice que va girando en dirección izquierda. Entonces podemos tener los objetos quiral derecho y quiral izquierdo. Bueno, primero hicimos el análisis con una columna y bueno, estas son las unidades de las medidas de nuestro sistema. Aquí estamos modelando un sistema del orden de micras. Y lo que hicimos fue calcular este potencial de aquí, ¿no? Que va a ser la energía en el sistema alfa menos la energía en un sistema de referencia que va a ser el sistema con un alfa igual a 0. En alfa igual a 0 nosotros estamos considerando que las moléculas bueno, la interacción de las moléculas con la superficie, las moléculas se alinean en la misma dirección que el eje principal de la columna. Y en ese caso, entonces, no hay distorsiones, porque el director neumático también tiende a orientarse en la dirección preferencial en la misma dirección que el eje principal del cilindro. Entonces fue por eso que tomamos este estado de referencia y lo que observamos es que si nosotros íbamos aumentando el ángulo, las distorsiones en el sistema iban aumentando, la energía en el sistema aumenta y aquí hay un punto, tenemos un máximo y después el sistema como que tiende a estabilizarse, pero lo que encontramos fue que aquí hay dos configuraciones diferentes. Antes de un punto crítico, de un alfa crítico, que en este caso está entre 74 y 75 grados, el sistema presenta una deformación tipo twist alrededor de la columna, porque como nosotros le estamos dando cierta inclinación y lejos de la columna el neumático tiene una orientación en Z, entonces se genera una deformación tipo twist alrededor de la columna del cilindro. Esta región de twist, digamos, va aumentando conforme aumenta el ángulo de inclinación del anclaje. Pero ¿qué pasa después de ese ángulo crítico? Aquí ya no observamos una deformación tipo twist y aparecen aquí dos defectos lineales a lo largo del eje del cilindro y que estas son diametralmente opuestas. Esta fila de aquí son cortes, bueno, son vistas de arriba del sistema. Y bueno, estos dos puntos corresponden a las dos líneas de defectos aquí. Lo que notamos es que no solo no aparece el twist y aparecen los defectos, sino que también el neumático lejos de la columna cambia la dirección. Entonces aquí el neumático está orientado en la misma dirección del eje preferencial del cilindro, mientras que para alfas grandes, para alfas mayores que el ángulo crítico, el neumático tiende a orientarse en el plano perpendicular al eje del cilindro.
Bueno, después pusimos a interaccionar dos columnas de cristal líquido, dos columnas en un medio de cristal líquido. Y lo que hicimos aquí fue tomar 4 casos, 2 casos para cuando tenemos un alfa antes de la transición y 2 casos para cuando tenemos un alfa después de la transición. Y entonces aquí ya podemos jugar con la quiralidad de los objetos. Entonces vamos a tener un caso con objetos con misma quiralidad y un caso con objetos con quiralidad diferente. Y bueno, lo que hicimos aquí fue variar la distancia entre las columnas. Entonces esto fue lo que obtuvimos. Este igual es un potencial. Aquí vamos a calcular la energía del sistema a una distancia dada d, menos la energía del sistema en una distancia, bueno, en un estado de referencia que nosotros vamos a utilizar una distancia d igual a 1 micra. Y elegimos esta distancia porque aquí estamos considerando que las columnas están lo suficientemente alejadas como para que no interaccionen entre ellas. Es decir, como para que las distorsiones elásticas en el medio no se sientan. Y bueno, ¿qué obtuvimos? La figura B son cortes transversales del sistema. Para los casos de 80-80, digamos, observamos que, bueno, si las partículas están alejadas, cada una tiene sus 2 disclinaciones, por el caso anterior, y bueno, las vamos acercando y simplemente aquí no vemos que haya nuevos defectos, simplemente son las 4 líneas de defectos correspondientes al sistema. ¿Y qué pasa energéticamente? Que son esta línea de acá, que es la roja y la verde al mismo tiempo. Son muy parecidas y lo que pasa es que la energía que sienten esas 2 columnas es favorable, o sea, voy a decir favorable porque al sistema le gusta este estado. En el caso de 70, 70 menos 70, que es cuando tenemos 2 columnas con quiralidades diferentes, bueno, cuando están lejos, una de ellas, cada una carga con su deformación tipo twist alrededor, las vamos acercando aquí a una distancia más o menos de 0.18 micras. Las deformaciones alrededor de cada columna comienzan a interactuar y finalmente aquí ya están súper cerca, ya están aquí a 40 nanómetros de distancia entre las superficies. Y bueno, aquí observamos, o más bien no observamos nuevamente defectos nuevos en el sistema. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 2 columnas con la misma quiralidad? Que en este caso tenemos 70-70. Aquí las columnas están alejadas entre ellas, igual tienen su twist alrededor cada una. Cuando empiezan a acercarse y llega un momento en donde esta deformación tipo twist comienza a interactuar e interaccionan en medio entre ellas y esta interacción después es como fuerte. Esta distorsión elástica, perdón, es fuerte que el sistema prefiere generar 2 defectos lineales. Estos puntos de aquí son, en el plano transversal, si nos salimos a la tercera dimensión, son defectos lineales, líneas de defectos a lo largo de los ejes del cilindro, pero en medio. ¿Okay? Y cómo se ve la cuestión energética, aquí lo que pasa es que aumenta la energía al principio y aumenta debido a esta distorsión. Y aquí tenemos un máximo y después de ese máximo la energía comienza a disminuir si nosotros disminuimos la distancia. Y lo que observamos es que para una cierta distancia crítica, que va a corresponder con ese máximo de aquí, para distancias menores que esa cierta distancia crítica, vamos a obtener disclinaciones en el sistema y para distancias mayores a esa distancia crítica no va a haber disclinaciones en el sistema. Este es una imagen 3D de cómo se ven las simulaciones. Aquí, bueno, las columnas están alejadas. Esta es una vista desde arriba, un corte transversal del sistema. Y bueno, aquí sí se observa como que hay un twist alrededor de las columnas. Y si nosotros acercamos lo suficiente estas 2 columnas, aquí se generan 2 defectos lineales, que son estas líneas moradas, o que corresponden acá a estos 2 puntos entre las columnas. Este es para el caso de 70 grados, cuando los 2 tienen la misma quiralidad, pero cuando tienen quiralidad diferente, aquí observamos que cuando están lejos, bueno, tienen su deformación tipo twist cada una. Sin embargo, cuando los acercamos lo suficiente, aquí no aparecen defectos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué en un caso tenemos defectos y en otro no?
Bueno, esta es una imagen de qué es lo que pasa en el centro. Para dos columnas con la misma quiralidad, si bien es cierto que en el anclaje en esta genera una hélice en la misma dirección, entre ellas la dirección que induce el anclaje en el neumático es opuesta, ¿ok? Entonces aquí se ve como que el neumático va saliendo y aquí como que el neumático va entrando. Entonces aquí tenemos un cambio de dirección abrupto en esta región de acá y el neumático ahí no sabe hacia dónde orientarse. Entonces es en esta región donde se generan los dos defectos lineales, que son estos dos de aquí. Pero en el caso de cuando tenemos dos cilindros con quiralidades diferentes, tenemos una hélice en una dirección y la otra hélice en la otra dirección, y en el centro de ellos la dirección de orientación del neumático coincide. Entonces aquí no generamos ninguna región donde haya un cambio abrupto en las direcciones de las orientaciones, por lo tanto aquí no se nos van a generar defectos. ¿Ok? Bueno, después pusimos 4. Bueno, este trabajo todavía lo estamos haciendo, todavía nos falta terminar esta parte, pero les voy a mostrar unas gráficas. Lo mismo hicimos aquí, variar la distancia entre las columnas y estas columnas están en un arreglo cuadrado, ¿ok? Y bueno, este es el caso, les voy a prestar como los dos casos más relevantes, que son para cuando todos tienen la misma quiralidad y estas columnas tienen un anclaje con un ángulo de 70 grados. Y lo que observamos aquí, bueno, aquí están a una distancia de 180 nanómetros entre la superficie y se observa aquí el twist alrededor de cada una de las columnas. Y si nosotros acercamos ya lo suficiente estas columnas, se van a generar aquí defectos lineales entre ellas. En este caso se generan seis defectos lineales. Este es un acercamiento. Estos puntos van a corresponder a las líneas de defectos que nosotros observamos en esta primera imagen. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 2 y 2, o sea, 2 con una quiralidad y 2 con otra quiralidad? Pues eso disminuye el número de disclinaciones en el sistema. Igual aquí cuando las columnas están suficientemente lejos, entonces tenemos un twist, una deformación tipo twist alrededor de cada una de ellas, y cuando las acercamos se generan en este caso solo 2 disclinaciones y aparecen estas en el centro. Que sí es de hecho una gran diferencia y lo único que hicimos fue cambiar la quiralidad de los objetos. En un caso tenemos 6 y en otro caso tenemos 2. Bueno, en las conclusiones de esta parte, nosotros encontramos dos estados diferentes. Uno con presencia de defectos, con presencia de disclinaciones, y otro sin ellos. O sea, hay una deformación tipo twist, pero no hay defectos. Y bueno, estas deformaciones alrededor de cada columna comienzan a interactuar y es posible generar nuevos defectos. Esta generación de los defectos depende no solo de la distancia entre las partículas, sino también de la quiralidad de los objetos. ¿Ok? Y bueno, este sería como un background de por qué utilizar métodos diferentes, ¿no? Si a lo mejor ya me funciona uno, ¿por qué meterme en líos y utilizar otro método? Bueno, uno no lo puede tener todo en la vida, entonces cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquí les presento 3 casos. Este tipo de simulación coarse grain también se hacen en el grupo donde estamos, pero no lo presenté aquí. Bueno, este tipo de simulaciones, este sistema aquí es un sistema similar al que yo les mostré de modelo continuo. Sin embargo, las dimensiones son muy diferentes, ¿no? Aquí tengo longitudes del orden de micras y aquí tenemos longitudes del orden de cientos de nanómetros. El método MPCD aún no está adaptado y de hecho está para partículas con una geometría que no sea esférica. Y justo porque apenas se está desarrollando en esa parte el método de MPCD. Pero bueno, el método coarse grain y el MPCD son métodos dinámicos, utilizan la dinámica de Newton, y por tanto en estos dos métodos tenemos fluctuaciones en el sistema. Sin embargo, en el modelo continuo, bueno, este método es bastante rápido para sistemas grandes, pero no hay fluctuaciones, entonces analizar la dinámica del sistema es difícil y complicado en este tipo de simulaciones.
Bueno, entonces tener más de una simulación para un mismo sistema ayuda a complementar la información que nosotros podemos obtener de cada una de ellas, ¿no? Y bueno, quisiera agradecer al doctor Humberto Hijas de La Salle, al doctor Julio Armas de la Universidad de Guanajuato y a la doctora Jacqueline Quintana del Instituto de Química, que fue mi asesora. Y bueno, a CONACYT por la beca, el soporte, los recursos de cómputo en MISLI y a Fenomec. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Denise. Les pedimos a los asistentes al Zoom que abran su micrófono para agradecerle con un aplauso a la doctora Denise. Bueno, pasemos a la sesión de preguntas. Los de Zoom pueden hacerlas en vivo o también pueden, perdón, sí, los de Zoom y los en el Facebook pueden hacer sus preguntas en la sección de comentarios para que se las hagamos llegar a la doctora Denise y les conteste. Entonces esperamos sus preguntas. Aquí hay una pregunta en el Facebook de Aurora González. Dice, hola, ¿han estudiado la energía de interacción entre los cilindros como función del ángulo entre ellos? No, sí, estaría muy bien hacerlo, o sea, ver cómo cambia la interacción, bueno, la energía, cuando nosotros modificamos, digamos, mantenemos un ángulo fijo y variamos el otro, pero no lo hemos hecho. Sí, estamos pensando en hacerlo, sin embargo, ya las variables, ya después de, o sea, aumentar el número de columnas, las variables en el sistema ya aumentan mucho. Pero sí estamos pensando en hacer esos experimentos, bueno, esas simulaciones. ¿Alguien quiere hacer preguntas en Zoom? Si no, tengo comentarios. Edgar Pinto, muy interesante. Gracias. Vamos retrasados en Facebook, así que puede ser que haya más preguntas. ¿Me preguntas? Creo que quedó todo muy claro, Dani. Qué bien. Francisco Rodríguez, felicidades, doctora Denise, muy interesante. Gracias. Edi Palacios, muy buena plática, felicidades, felicitaciones. Gracias. No, a todos los dejaste sin preguntas. A ver. Nuevamente, Aurora González. Me refiero a que cuando los cilindros interactúan, lo hagan por medio de los defectos, porque parece que la forma... a ver, me refiero a que cuando los cilindros interactúan, lo hagan por medio de los defectos, porque parece que la forma en la que los acercan, y luego pone, no interactúan los defectos. No sé si entendiste la pregunta. No, ¿te refieres a... A ver, Aurora, ¿puedes preguntar otra vez? No hay preguntas aquí en Zoom. Los cilindros interactúan. Dice en la diapositiva 36. Ok, aquí, ajá. Supongo que se refiere a cuando los cilindros interactúan, lo hagan por medio de los defectos. Ajá, aquí No lo que interactúan estamos... los defectos, ajá. Ajá, lo que estamos viendo es
O sea, tienes las columnas, la simulación, digamos, las pusimos a una distancia grande, que es del orden de una micra, y lo que hicimos fue ir disminuyendo esa distancia. Entonces, en el caso de 80-80, ya sea que los dos tengan la misma quiralidad o uno tenga una quiralidad y otro otra, estos por sí mismos, debido al análisis anterior, ya tenían sus defectos, las disclinaciones de defectos, que es este caso de acá, en el caso 80. Y lo que observamos es que cuando nosotros los íbamos acercando, o sea, si bien la energía en el sistema disminuye, esto sería, si puedo poner como un análogo que no aplica tanto, pero sería como en el caso que tienes dos partículas esféricas con un anillo de Saturno cada una y las comienzas a acercar. En algún momento va a haber una pequeña repulsión que van a sentir entre ellas debido a las distorsiones en el neumático, pero debido a fluctuaciones pueden brincar ese pico de energía y van a tender a acercarse más y a ensamblarse. Entonces quedan atrapadas y de ahí no se despegan. Ahí lo que estamos viendo es que la energía disminuye en ese caso, que es lo que observamos en este caso de los cilindros con 80-80. Simplemente los vamos acercando y la interacción de los defectos ahí lo que nos indica es que al sistema le gusta estar ensamblado, ¿no? Porque va disminuyendo la energía de ellos. En cambio, en el caso de esta línea amarilla, que aquí que es el caso de 70-70, aquí las columnas no tienen defectos en sí porque estamos en este estado donde solo hay una deformación tipo twist y los vamos acercando, pero debido a las orientaciones que hay, las orientaciones inducidas por el anclaje dentro de los cilindros, no se generan defectos porque no hay un cambio abrupto en las orientaciones entre los cilindros. Pero lo que observamos energéticamente es que aquí aumenta la energía del sistema. Entonces, digamos, acá sienten, yo diría, si fuera el caso de dos esferas, estas sentirían cierta repulsión. ¿Ok? No sé si eso ayuda un poco o Sí, responde después un puso que poco. en el último caso, entonces más o menos explicaste todos, ¿no? Ajá, ok, creo que sí. Sí. Bueno, creo que no hay más preguntas en el Facebook, solamente un comentario más. Marisol Sol. Felicitaciones, doctora Denise. Gracias. Entonces, ah, después de otro comentario de Aurora González. Muy difícil explicarme por mensajes, pero está muy bonito el trabajo. Gracias. Gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, gracias nuevamente. Gracias a ustedes. A ver, permítame un momento. Creo que hay... no. Solamente un comentario. Sí. Alan Joel, muchas felicidades. Gracias. Bueno, entonces, ya no hay más preguntas. Nuevamente te agradecemos. Y a los asistentes al seminario los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.